Bueno, muy bien. Ahora esta segunda parte es sobre histología nerviosa. Y aquí pues pudiéramos hablar mucho y poco. Entonces vamos a ver un rato por lo menos para que se sientan también olvidados de este mundo y aquí un poco distraídos con esta especie de engaño mental. Hablemos de histología nerviosa. Recordemos que histos es tejido y logos es el estudio, entonces el estudio de los tejidos, del tejido nervioso. Es necesario hacer unas breves anotaciones históricas para yo poderme meter en ello, pero empiezo indicando algo leve, sencillo. El tejido nervioso solo incluye dos tipos de células, nada más: las neuronas y las células de glía. No todas las células de glía, pero muchas de células de glía son del linaje nervioso. Y esto obedece entonces al neurodesarrollo. Bien. Dos señores muy importantes a lo largo de la historia se vinculan con ello. Este de aquí, el señor Camillo Golgi, italiano. Y aquí Santiago Ramón y Cajal, español. Pues estos señores fueron abanderados de eso. Resulta que más o menos unos 100 años después del descubrimiento de la célula, unas de las personas que más se abocaron al estudio de las células que forman tejido nervioso, histología nerviosa, fueron Camillo Golgi y Santiago Ramón y Cajal. Este señor era un poco, pues por lo que yo lo he estudiado, algo de conducta de él, un señor muy como chicanero, arrogante, prepotente y todo eso. Y este señor Cajal no tanto, o sea, yo diría que no, más bien una persona humilde, en fin. Pero mire sus herramientas de esa época, de finales del siglo pasado. Lo que él hizo, lo hizo básicamente solo, y él fundó su escuela y ya. Entonces le tocaba con herramientas, inclusive invertir dinero para comprar sus propias cositas. Pues resulta que este señor tenía una idea de que el Camillo Golgi tenía una idea. Esta idea, bueno, que pertenece a otros, pero él fue de los grandes abanderados. Que el tejido nervioso que involucra solo neuronas estaba formando un retículo. Entonces era la teoría que decía que el sistema nervioso era una red, pero no red de células separadas. Como lo muestran aquí imágenes correspondientes a esa teoría reticular, neuronas en la médula espinal, la imagen representa una médula espinal y aquí un corte horizontal, se ve que estas células están directamente conectadas, acá en todo eso. Entonces él veía y lo veía así. Entonces dijo, no, las neuronas están pegadas, no hay individualidad de ellas. Pero Santiago Ramón y Cajal veía otra cosa. Y él veía algo como esto. Noten ustedes que no hay un completo pegue, o sea, una completa conexión entre estas neuronas. Entonces él decía que las neuronas eran entidades independientes que no estaban conectadas formando una red. Pues bien, la idea de Cajal, que viene a ser esta la teoría neuronal, fue la que prevaleció, y la reticular de Camillo Golgi quedó en el pasado. Pero no es del todo cierto, porque resulta que Golgi tenía algo de razón en esto. Y la mayoría de la información que se sabe del sistema nervioso se vinculaba con la teoría de Santiago Ramón y Cajal. ¿Y por qué teoría? Porque ver esto, que son las conexiones que tienen las neuronas, que son las sinapsis, era imposible en ese tiempo, porque no había microscopio electrónico. Significa eso que Santiago Ramón y Cajal, que planteó esto, nunca vio la sinapsis. Las sinapsis se vinieron a esclarecer por los años 30. Todavía el microscopio electrónico no tomaba el auge en el campo de la biología ni de la medicina. Y entonces lo de Santiago Ramón y Cajal era una teoría, pero esa teoría cuadraba en muchos casos, a diferencia de lo de Golgi, que no cuadraba. ¿Qué es lo que cuadra de esto hoy por hoy? Que hay neuronas que se conectan con otras formando una especie de red, y eso es un tipo de conexión sináptica que se llama sinapsis electrotónicas, a las cuales yo prefiero no decirles como tradicionalmente se les dice,
sinapsis eléctricas. Y estas que vemos aquí, de la teoría neuronal, para que haya una comunicación, lo que hipotetizaba Ramón y Cajal, y que también Sherrington, un fisiólogo, acogió, es que aquí se liberaba algún neurotransmisor. Entonces, en la teoría neuronal se vinculaba con neuroquímica. Pues bien, estas imágenes de Ramón y Cajal, entonces nos muestran aquí neuronas. ¿En qué se concretaban estos señores? En estudiar la forma, la histología, la neurohistología, solo es la forma. Santiago Ramón y Cajal no fue neurocientífico, que eso lo podíamos discutir en otro momento, fue un gran neurohistólogo. Entonces estudió neuronas de un montón de animales, inclusive las del humano. Ahora, ¿cómo habrá para haber deducido que no habían conexiones? Era un poco difícil, de pronto era muy sagaz en su visión, pero si ustedes miran, por ejemplo, esta célula parece que estuviera pegada a esta otra, A con E, ¿sí? Y uno diría, ¿y esta con esta otra por acá? Miren que no, el dibujo de Cajal me muestra que aquí termina en esta partecita. Entonces él notaba algo, que las neuronas, posiblemente era la visión de él, no conectaban necesariamente con otros. Y por ver aspectos como este, entonces él implicó que las neuronas no formaban un retículo. Esta imagen que él también dibujó corresponde a una de las células magnas del cerebelo, y aquí estamos viendo sus componentes, que ahorita les mostraré imágenes. Las neuronas, y ahorita les contaré algo de las glías. Las neuronas se caracterizan, regla general, porque muchas tienen un soma, esta parte algo robusta, no la más robusta, sino una parte robusta, el soma, unas prolongaciones que parten del soma, que son dendritas, en este caso múltiples dendritas. Dendritas es una palabra griega que significa arborización, y que en las células magnas del cerebelo pueden llegar a ser incluso hasta 500.000. Algunos libros modernos, como el libro de Purves, la última edición del 2018, dice que 150.000. Pues hay trabajos experimentales de hace más o menos 15 años que demuestran que hasta 500.000 dendritas puede tener hasta 300.000 dendritas puede tener una célula de estas. Y la otra cosa que vemos acá, que no es tan ramificada, es esta prolongación, que es el axón. Ahora, alguien dirá, pero mire, y aquí está dando una ramificación. Pues tiene razón. El asunto es que estas, que salen ya un poco después, en ángulo de 90 grados, como se ve acá, se llama colateral. Esta es una colateral axonal. Entonces las ramificaciones que inicialmente da un axón no son tan abundantes como las dendritas. Observen aquí igualmente esta imagen de la corteza humana de Cajal, me muestra el soma de la neurona. Por aquí vemos esta prolongación inferior que básicamente es el axón. Y en su camino, mire, en ángulo de 90, como se ve muy bien, emitiendo colaterales, cosas que son completamente diferentes para las dendritas, que salen en ángulos diversos. Y miren el detalle que ya les voy a tocar. Mire que él ya con una agudeza visual tremenda, cosa que no hizo Camilo Golgi, mostraba que las dendritas tenían unas pequeñas prolongaciones. Las pequeñas prolongaciones son las espinas dendríticas. Bien. La funcionalidad de esas conexiones de las neuronas entre sí, al menos, se logra por mediadores químicos en la mayoría de los casos. Esta imagen didáctica entonces me muestra aquí una neurona haciendo sinapsis con otra, pero para que esa conexión sea funcional tiene que liberar una sustancia que está guardada, que es el neurotransmisor, guardada ahí en vesículas en este sector que se llama sector presináptico. Ahora en su momento se libera ese neurotransmisor y él va a interactuar con receptores que tienen las otras células. Esto se le llama área posináptica, y eso facultará el movimiento de iones del medio extracelular al medio intracelular, como se ilustra aquí de forma didáctica. Iones entrando acá. Esos iones que entran, pues, obviamente son los iones, unos cationes positivos y unos aniones negativos. O sea, que entren iones positivos o aniones negativos, eso va a generar una alteración aquí en la polaridad de la célula. Y en el caso de que entren positivos, pues el interior se va a tornar más positivo de esta célula y entonces será una despolarización. Eso es ya una comunicación nerviosa.
Y si entran cargas negativas, pues el interior que es negativo de la célula se va a poner más negativo. Y ese cambio de polaridad de negativo a más negativo también se llama potencial o impulso nervioso. En ese caso será un potencial inhibitorio, porque cuando entran cargas positivas se llama excitatorio y cuando entran cargas negativas, inhibitorio. Pues una regla general porque hay algunas excepciones. Volvamos porque nos tenemos que concentrar más en lo que me propusieron que fuera histología. Pues aquí, de nuevo, imagen de Cajal. Entonces estamos viendo somas de neurona, la parte más abultada. Aquí estamos viendo prolongaciones. Aquí estamos viendo esta prolongación que innegablemente es una dendrita con múltiples prolongaciones que son espinas dendríticas. Una imagen similar. Pues resulta que por muchas de estas espinas dendríticas, lo que mostraba ahorita, las sinapsis se dan. Y ahora, en esta imagen didáctica, mire, A representa el axón. Volvemos a la cosa sencilla ahorita que es muy fácil. ¿Por qué sé que es el axón, aunque tenga prolongaciones? Porque vemos que estas prolongaciones que salen del axón salen a 90 grados. Eso es lo que las tipifica. Además, no tienen brotes abundantes. Al principio en algunas sí, pero mire que sean espinas. Las espinas, estos brotes, como las de una rosa, son las espinas dendríticas. Bien. El otro detalle que quiero ir contando, porque pues apenas estoy abordando la temática, más no los cansaré mucho, póngale unos 15 o 20 minutos más. Aquí tenemos una imagen de neuronas, y ahora la cosa extraña es, bueno, ¿y aquí por qué queda espacio, ese espacio que ustedes ven amarillento? ¿Por qué no hay más neuronas? Las neuronas están más apretujadas que esto. Esto corresponde a corteza cerebral de gato. Pero en la corteza cerebral de gato también están muy apretujadas. Es que, y aún que yo sepa, no se ha descubierto, cuando se le aplica un colorante a las neuronas, muchas de ellas quedan tincionadas y un gran número no. O sea que aquí en este espacio donde estoy moviendo el puntero este de color rojo, debían quedar otras neuronas, a las cuales no impregnó el colorante y por eso no se ven. Y fuera de eso también queda una enorme multitud de células que el colorante no las seleccionó, que son las células de glía. Imagínenselo más o menos como esto. Entonces, si pudiéramos encontrar, perdón un momento, regreso al anterior, si pudiéramos como mirar efectivamente esa jungla de neuronas, encontraríamos que las neuronas, aquí les tenemos sus somas, y hay múltiples redes de conexiones entre ellas. Pero fuera de eso, esas múltiples conexiones involucran prolongaciones de otras células, de las de glía. Y entonces toda esta intrincada selva de ramificaciones de neuronas, las dendríticas de ellas, el axón, los colaterales, las prolongaciones de células gliales, se llama neurópilo. ¿Qué es el neurópilo? Esa red difusa, que ahí la vemos como muy difusa, compleja, que queda en el espacio intercelular, que queda entre las neuronas, el espacio interneuronal y el espacio interglial. Pues, lo acá, esa imagen didáctica anterior la podemos entender un poco mejor con esta fotografía. En esta fotografía, mire que se tincionaron bien neuronas variadas, múltiples neuronas, ¿sí? Pero también están identificando ustedes estas células pequeñitas, muestro varias de ellas. Esas células pequeñitas son células de glía. Y las diversas prolongaciones que hay acá, esta y estas, y todas estas, son el neurópilo. Simplemente observando esto, entonces ya eso nos da la idea de que el sistema nervioso, pensemos por ejemplo en el cerebro, que es el más complejo, es complejo incluso desde el punto de vista físico, histológico. Ahora, afortunadamente el ser humano, aprovechando su propio cerebro, ha logrado inventarse tinciones y métodos y metodologías para separar unas de otras. Entonces, un ser humano, utilizando técnicas y tecnología moderna, puede tincionar e incluso separar células de glía y estudiarlas independientemente para ver
cómo éstas inciden en nuestra conducta y cómo se vinculan también con patologías. Ahí de nuevo lo de la imagen. Si alguien quisiera hacer ahora histología, y lo digo porque pues yo de hecho hago algo de ello, utilizando estos microscopios, no les serviría de nada. Yo entre comillas tengo mis descubrimienticos. Ahorita les comentaré uno que le puede interesar mucho a Daniela y a algunos de ustedes. Mire, ¿por qué con esto no sería mayor cosa? Porque ahorita lo que interesa es que las tinciones sean inmunes, que los marcadores cada vez sean más efectivos. Yo alguna vez envié un trabajo interesante, digo yo, a una publicación, y aunque tenía unos resultados bacanísimos, también diría yo, me lo negaron, que porque estaba utilizando coloración hematoxilina eosina, que tenía que hacer inmunomarcaje. Imagínense ustedes, y ahorita una reflexión. ¿Qué laboratorio tengo yo allá? Yo tengo a los muerticos, y no hay nada más, y esos muerticos son como momias. Entonces el trabajo que yo hago pues es medio bobo. ¿Por qué? Porque es que no tengo con qué hacer. Aquí en mi casa tengo un microscopio, hago algunas pendejadas, no hago inmunomarcaje ni nada de eso. Pero si a las personas que nos interesa, y yo ya no tanto, a los jóvenes ahorita que les interesa más la ciencia, se les apoya en ciencia, hay que comprarles laboratorios, hay que dotarles un laboratorio, porque en ese sentido nunca podemos igualarnos con nadie, con unos laboratorios, la verdad, chimbos que tenemos, entonces no podemos hacer ciencia verdadera. Siempre estaremos detrás de los países más importantes, mendigando algo de la ciencia que ellos pelechan y publican. Pues este grandioso señor tuvo que meterse la mano al bolsillo para comprar sus microscopios, y cuando ya cosechó muchos éxitos, ahí sí empezaron a lloverle ofertas, pero no se dejó engañar por los políticos de su tiempo. Inclusive lo propusieron como ministro de salud en España, y él obviamente que se negó, porque ya es una cosa de politiquería, que es lo que más acaba con los países. Bueno, más detalles. Esta imagen también la pintó Santiago Ramón y Cajal, y el que muestra estas células que usted ve acá. Yo estoy marcándolas con el puntero. Y uno diría, esas son neuronas porque mire las dendritas. Y yo le diría, venga, y él no pintó las espinas dendríticas. Yo pudiera decir, no, él no las vio en estas. Y el axón, mírelo acá. Y yo le diría, pero no veo los colaterales. Y usted, bueno, este profe me dejó ya mamando con ese análisis. Estas son neuronas. Pero el otro detalle que le indica que no son neuronas es que mire que se pegan a este vasito. Esta imagen que dibujó él representa un vaso. Estas son células de glía que se vinculan, comillas, porque no es, haciendo sinapsis con los vasos. Estos son astrocitos protoplásmicos, una de las células del tejido nervioso, las glías, que se relacionan con los vasos sanguíneos. Porque, recordándole a los que saben, y luego pudiéramos hablar algo, contribuyen a formar la barrera, parte de la barrera hematoencefálica. Porque el sistema nervioso es un sistema muy cerrado, pues especialmente después del nacimiento. Entonces no deja que múltiples sustancias ingresen a él. Entonces se cierra, es muy hermético, y muchas sustancias que pudieran pasar hacia acá propiamente, hacia las neuronas y la misma glía, tienen que ser coladas, depuradas metabólicamente por estas células, los astrocitos protoplásmicos. Mire aquí una idea didáctica. A mí me gusta, me traen los colorcitos, las cosas así, donde me dice, esto es, ahora voy a ir a un término tradicional y lo voy a discutir porque estamos hablando de histología. Esto es el parénquima nervioso. Voy a irme a lo tradicional y ahorita peleo contra lo tradicional. En este parénquima vemos neuronas. No le pintaron dendritas. Vemos el axón, ahora está dibujado aquí de color amarillo, rodeado por unas células de color azul que son otras células de glía que son los oligodendrocitos, que le envuelven con su membrana y en muchos casos le producen mielina. Y aquí vemos esta célula que les mencioné ahorita, que está adherida a los vasos, comillas, como haciendo sinapsis con el vaso, pero formando una barrera, el astrocito protoplásmico, para de alguna manera filtrar, depurar sustancias que yendo por los vasos sanguíneos vayan hacia ellas mismas o hacia las neuronas. Y aquí tenemos otras células que forman una barrera con, miren dónde muevo el puntero, por aquí serían los ventrículos.
unas células que me forman una barrera que se llama barrera encefalolicuoral, que es entre el comillas parénquima, que ya les voy a decir, y el líquido cerebroespinal. El recorderis es, en la terminología internacional, y eso pues no cobija casi a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, pues porque no la utilizan, les importa un comino, no se dice líquido cerebro, ¿cómo es que es? Encefalorraquídeo, o sea, el nombre internacional es líquido cerebroespinal. Bien, entonces, entre lo que hay acá, que es líquido cerebroespinal, y esto que es el parénquima, pues están estas células que son de glía, que se llaman ahora ependimocitos, son un tipo de glía. Otro tipo de glía que vemos aquí son las células del sistema de defensa propio del encéfalo, que son las células de microglía. Es como si fueran los macrófagos del encéfalo como tal. Cosa interesante, en estado sano estas células son como silentes, como calladitas, mantienen su menor metabolismo, pero ellas no hacen nada, comillas. Si llega a haber algún microorganismo que trate de invadir aquí o alguna sustancia citotóxica, pues estas células ya se alertarían para defender a sus amigas del sistema nervioso de las sustancias o las células potencialmente destructoras. Ahora voy aclarando y ahí hago una anotación. Yo no comparto el término parénquima cerebral o parénquima encefálico, porque es que estas células, las neuronas y las glías, funcionan, y estas que son las glías no soportan a las neuronas. Soportarlas en el sentido de que son las que las mantienen, las que no las dejan caer. Eso es mentira, mentira que nos han enseñado desde un gran patólogo que fue Virchow. Virchow, cuando estudió esto mucho antes que Cajal, aunque él era contemporáneo también de Cajal, decía que estas las bautizó como células de glía, porque son como un pegamento que hay acá. Ellas no pegan nada, ellas no fabrican colágeno, ni producen laminina, ni sustancias similares para la matriz extracelular. Entonces no son como los fibroblastos pues, que hay en otros tejidos, como en el hígado, como en los músculos en general, como en otras partes. Estas cumplen funciones un tanto diferentes a estas, pero es que sin estas funcionalmente, no estructuralmente, sin estas funcionalmente las neuronas no sirven para nada y viceversa. O sea, las dos son como si fueran unas primas que trabajan bien entre ellas para mantenerse funcionando. Ejemplo bien sencillo, esta célula que es una neurona produce potenciales de acción que se van a propagar por el axón, o sea, impulsos nerviosos. Ahora, si esos potenciales se propagan adecuadamente, pues las neuronas podrán hacer conectividad de la sinapsis. Pero si esta, que es el oligodendrocito, no le recubre, no le envuelve adecuadamente, supongamos que las podemos cortar aquí, el potencial de acción no se va a propagar eficientemente acá y entonces la conectividad sináptica de las neuronas va a fallar. Por lo tanto, es inadecuado hablar de parénquima cerebral en el caso del sistema nervioso. Tenemos que hablar indistintamente de neurona y glía. Bueno, pregunta especialmente con María Fernanda. ¿Se está oyendo adecuadamente? ¿Se está viendo bien o voy muy rápido? No, profe, vamos muy bien, se escucha muy bien, se visualiza muy bien, incluso cuando usted mueve el puntero y todo. Bueno, haría un pequeño paréntesis. Si me quieren hacer preguntas hasta donde voy, pues me parece muy bien que las hagan ahorita y la discusión, porque no es simplemente que yo les diga que esto es así, sino que ustedes también hasta me puedan dar garrote a mí. Entonces, yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, profe, yo me acuerdo que nosotros discutíamos esto alguna vez y era sobre el hecho de que a nivel del cerebelo pues están mucho más juntas las neuronas, es decir que el neurófilo del que usted hablaba ahorita pues va a estar mucho más reducido. ¿Eso tiene alguna implicación, digamos, a nivel de lo que es glías y a nivel de funcionalidad en sí? Yo creo que sí. Voy a hacerle un comentario de neurodesarrollo. Cuando se forman las neuronas, por migración de neuroblastos se forma una glía que se llama la glía radial del cerebelo. Y esa glía radial del cerebelo luego involuciona. Y esas glías se transforman en
se me va en este momento, en los que hablaba, en los astrocitos, resulta que la cantidad de astrocitos que tiene el cerebelo es mayor que las que tiene el cerebro. Entonces, ahora va mi suposición, yo digo que sí, con base en eso. Ahora lo he estudiado, no. ¿Y he encontrado algún artículo que me explique sobre eso? No. Solo me baso en una suposición con base en lo que explico. Pues, invitación a su pregunta, que está muy bien formulada, ampliarla en alguna base de datos consultando a ver sobre eso. Mi hipótesis es que sí, pero hipótesis es ciencia ficción. Gracias, ¿Quién profe. más? Por nada. Profe, ¿Alguien acá hay más? otra pregunta que dejaron en el chat, y se la leo, la hizo Juan Diego Castaño. ¿Cuál es el papel que jugó Henry von Waldeyer en el desarrollo de la teoría neuronal, posteriormente a los estudios de Ramón y Cajal, aparte del término neurona? Ya, Waldeyer fue un señor muy importante en su tiempo. Él era amigo de la teoría reticularista. O sea que el primero estaba en contra de Ramón y Cajal. No sé si al final él tuvo que unirse al grupo de Ramón y Cajal. Pero Waldeyer, que yo me recuerde, fue un gran personaje que se dedicó al sistema nervioso, pero como casi todo el tiempo, como casi todas las personas, se quedaban en su comilla rosca porque el señor ya tenía un gran prestigio mundial y entonces no prestaba atención a los otros. El que sí le dio gran acogida fue Sherrington. Sherrington, siendo fisiólogo, inclusive visitó a Cajal en España, le dijo a Cajal que lo visitara en Inglaterra y allá charlaban con el medio inglés que sabía, pero se hizo entender. Entonces, Waldeyer sí, en algo, pero se quedó más en la doctrina de Camilo Golgi, y eso ya lo echó para atrás de la jugada en el desarrollo del sistema nervioso. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Y es esto, ¿por qué las colaterales axonales siempre son a 90 grados? Voy a responderle medio estúpidamente. Así son las cosas de la naturaleza. O sea, de alguna forma el proceso evolutivo generó eso. Pero ahorita me voy. Esa pregunta que aparentemente, no es que le esté diciendo bobo, es tonta, es muy importante. ¿Qué quiero decirle? Yo no lo sé. Pero tiene que ver en algo, eso sí es innegable. Porque la naturaleza no genera cosas arbitrariamente, como que, supongamos que la naturaleza fuera una entidad que piensa, vamos a producir colaterales a 90 grados, no lo sé. La pregunta es muy interesante y entonces soy un tonto ahora yo para tratar de darle alguna respuesta. No lo sé. Por favor, cuando uno hace una pregunta, abre el entendimiento a la investigación. No la eche en saco roto. Sáquele tiempito, piénselo desde muchos puntos de vista, porque puede que ahí haya una respuesta que nos saque a la luz de interrogantes que tenemos. Sintetizando, no lo sé. Listo. Hay otra que la hace Santiago Montero, que dice, los recuerdos se almacenan en forma de espinas dendríticas. ¿Los qué? Los recuerdos sí se almacenan en forma de espinas dendríticas. No. Los recuerdos, le voy a dar mi idea, pues que ya la he estudiado varios años. Los recuerdos no existen. Usted dirá, oiga, pero entonces de todo esto que usted acaba de decir son recuerdos. ¿En qué sentido? Recuerdos la gente suele asociarlos como algo que está guardado en un lugar. La información, entre ellas los recuerdos, no están guardados en ningún lugar. Bueno, de alguna forma sí, en el encéfalo. Pero más bien eso de los recuerdos son activaciones de redes sinápticas que día a día, momento a momento, nos hacen generar la realidad. Es decir, basta un insumo sobre mí, por ejemplo la pregunta, para que la interconectividad neuronal mía me lleve a generar respuestas y a repensar esto. ¿Qué significa? Nadie guarda información. Todo lo que hacemos es reconstruir una información que nos hace socialmente coherentes. Entonces los recuerdos no se guardan en las espinas dendríticas, se guardan ahí en el sistema nervioso. ¿Y en qué parte?
en las neuronas y en las glías por actividad de estas. Una actividad que es enormemente cuantitativa, porque si sumamos las dendritas, los axones y las glías en conexión, el número es exorbitantemente más grande que el número de neuronas que hay en los confines del universo que nosotros conocemos. Entonces, más bien por esa múltiple interconectividad nosotros podemos estar generando y generando información a cada instante. Por ejemplo, yo miro esto aquí que me representa el número, el número 8. Y ahora, ¿en dónde tengo la información del 8? No hay en ninguna parte. Mi cerebro actúa, mis neuronas, mis glías, porque al ver esto, ¿sí?, se generan entradas y salidas de diversos iones y comunicaciones entre las neuronas que por circuitos nerviosos me llevan a decir, este es el número 8. O sea que los recuerdos son cascadas metabólicas y conexiones interneuronales y gliales que se repiten incesantemente para crear la realidad que conocemos. Y entre ellas lo que llamamos recuerdos. Hay otra pregunta que le hace Daniel Díaz Serna, que dice que es cierto que hay medicamentos que ayudan a la formación de espinas dendríticas y eso podría tomarse como medicamento para ser más inteligentes. Ya, sí. Hay unos medicamentos, no recuerdo, por ahí debo tener ese archivo. Les recuerdo que yo no soy del campo farmacológico, entonces no me grabo mucha información farmacológica porque no es, por lo menos para mí, que hacer muy trascendente. Pero sé que hay una sustancia que ayuda a que se proliferen los árboles dendríticos, pero no nos ayudaría a ser más inteligentes. Eso ya se ha estudiado algo. ¿Por qué? Le voy a dar el caso, por ejemplo. Usted diría, bueno, vamos a pensarlo con una similitud. Yo tengo un cerebro, entonces si hubiera nacido con 2 cerebros, o 3 o 10 cerebros, ¿sería más inteligente? No, nada, antes no me servirían. Me estarían generando ahí un bulto que con el cual no pudiera pensar. Necesitaría al mismo tiempo haber desarrollado un montón de manos para mantener eso, o un cuerpo muy enorme para mantenerlo. Entonces, no, la respuesta es no. Pero, profe, una pregunta pues que me surge también con eso. Se ha dicho que el sueño también ayuda a esa regeneración en sí dendrítica, pero ¿hasta qué punto? Ya, no, regeneración está bien. Las dendritas, perdónenme un momentico, yo voy a otra imagen y ya le voy con su respuesta. Esta imagen que ustedes ven aquí, pues es desarrollada por computador. Un pedacito, le coloco el puntero, un pedacito de una dendrita, y a los lados espinas dendríticas. Y los sectores rojos marcados son las zonas por donde liberan neurotransmisor, porque por ahí también se hacen muchas sinapsis. Bien, estas cositas que ves, por lo menos lo he visto en un laboratorio donde estudié, cambian en cuestión de 2-3 segundos. Y cuando cambian más, cambian cuando, usted lo indicó ahorita, alguna vez creo que yo le enseñé eso, cuando las personas sueñan, no cuando duermen, sino cuando sueñan. Sí. Entonces, esto sufre una metamorfosis constante, incluso en la persona que no está soñando, sino que está despierta. Las dendritas sufren una metamorfosis, pero no quiere decir que si ahorita tengo esta, cuando sueño voy a tener 2 o 3 o 4 más acá. No, ellas se reestructuran, cambian. Hay un número, pues, más o menos constante de ellas, pero puede cambiar. Le muestro 2 cositas más que van de acuerdo con lo que me preguntaron. Primero aquí porque estamos en lo histológico. Una imagen de histología convencional donde se ve una dendrita y vemos las espinas dendríticas, acá se ven muy claras, obvio con mayor magnificación. Ahora, esta que es la más, supongo yo, atractiva. Y tiene que ver con algo de las clases que en su momento yo les he orientado. Esta imagen muestra aquí, vamos a concentrarnos en este lado, una dendrita que tiene algunas espinas dendríticas. Está, mírele de rojo, está como muy pelada, pues, tiene pocas espinas dendríticas. Pues esta se tomó, como dice acá, de una
chica de 18 meses. Entonces tiene pocas espinas dendríticas. Esa es una característica neurohistológica de las personas que tienen síndrome de Down, que recuerden que está vinculado con la, con la trisomía del par 21. Ahora, mire, con esos fármacos, en una persona normal, como es aquí esta, mire la cantidad de dendritas comparadas con esa. Entonces las personas que tienen síndrome de Down están deficitarias en espinas dendríticas, menos conectividad nerviosa. Y la persona que no tiene esa patología, comparada de la misma edad, tiene al menos una estructura más predispuesta para mayor conectividad. De hecho, las personas normales comparadas con las personas que tienen síndrome de Down tienen un nivel cognitivo mayor que el que tienen las personas con síndrome de Down. Pues ahora piense, si nosotros tuviéramos esta cantidad, porque alguien lo preguntó ahorita, esta cantidad de dendritas, y le echáramos más, eso ya sería más complicado, no funcionaría apropiadamente nuestro sistema nervioso y sería más bien caótico. Entonces desarrollar más espinas dendríticas no es muy bueno, algo como también decir, venga, y yo sería entonces más bacano si tuviera en vez de 500 músculos, 10.000 músculos. Sería más complicado para nuestro organismo y nuestra funcionalidad. Bueno. Ok, otra pregunta, profe. Las diferencias de la morfología de las espinas dendríticas, pues por lo que notamos de que hay unas que son bifurcadas, multiramificadas, otras como en forma de hongo, va a depender en sí de la función y va a implicar algo en eso, en lo que es el comportamiento eléctrico bioquímico de la sinapsis. Sí, mire aquí por ejemplo, vea. Estos brotes que están más grandes, tienen las áreas marcadas, tienen áreas para mayor liberación de neurotransmisores. Mire, por ejemplo, esta que no está tan grandota como esa, tiene un sector más pequeño. Sí. De hecho, la morfología se vincula mucho también con la fisiología. Lo que pasa es que por cuestiones educativas se separan. Entonces, el profesor que enseña, aparte la neurohistología, el que enseña la neurofisiología, el que enseña la neuropatología. Lo ideal es que todo estuviera integrado, pero es bastante difícil. Listo, profe. Por acá hay otro comentario de María Isabela Bonilla que dice que si los recuerdos almacenan lo que es llamado el engrama. No, engrama es una huella de memoria. Okay. Se almacena, no hay una parte. Engrama significa huella de memoria. Ahora, ¿y esas huellas dónde están? Lo mismo. Tenemos engramas, pero nadie sabe dónde están. Están ahí, pues, están sí en el encéfalo, pero no en ningún lugar en especial. Hay lugares que juegan un papel fuerte en ello. Por ejemplo, el hipocampo que yo les conté ahorita. Allá, pues, ese sector del cerebro se vincula solo con la memoria. Pero alguien pudiera decir, entonces, ¿la memoria se deposita en el hipocampo? No, el hipocampo es un lugar clave, pero se requieren de otras partes más. Pregunta, María Fernanda. Señor. ¿Cuánto tiempo más disponemos? Porque esto no puede ser tedioso. Pues no, doctor, lo que usted exponga según su tiempo. Bueno, voy a avanzarles otro poquito más. Listo. Porque una charla muy larga, pues a mí me parecería fastidiosa. Yo mismo diría, ya cambien esa película, sáquenlo. Voy a mostrar entonces aquí un poquito más para avanzar algo. Esta imagen también convencional es coloración hematoxilina. Ahora, en esta coloración hematoxilina de eosina, ustedes identifican aquí el soma. Si concentran un poco, aquí tenemos la membrana nuclear, aquí tenemos el núcleo e incluso se identifica el nucleolo. Y por aquí, por el interior, se alcanza a apreciar un montón de fibras, las que van a formar el citoesqueleto, las que le dan la estructura transitoria. Aclaro, una neurona no tiene esta estructura y le va a durar ahí un día, no. Esta estructura cambia levemente, porque ese citoesqueleto cambia también continuamente. Pero la forma general es la que tú ves ahí. Ahora, aquí se ven las dendritas y la coloración no me marcó espinas dendríticas. Aquí estamos viendo el axón. En la imagen opuesta estamos viendo una coloración, un inmunomarcaje muy bonito, donde estamos viendo ahí
con diversos reactivos. Se está viendo el soma, se están viendo las dendritas, aquí está saliendo el axón, ¿sí? Entonces, en histología, porque recuerde que estamos en histología, si se combinan múltiples técnicas, el investigador puede trabajar sobre el soma, sobre dendritas, sobre axón. Ya no tenemos que concentrarnos solo en una parte. Bien, esta imagen también de coloración de hematoxilina y eosina me muestra básicamente lo mismo. Citoesqueleto que vemos allí, el núcleo. Por aquí estamos viendo estas células pequeñitas por donde estoy moviendo el puntero, que son células de glía. Y también en este inmunomarcaje, mire lo bonito, se ve aquí el axón, perdón, se ve aquí dendritas. Y especialmente en estas dendritas estamos viendo espinas dendríticas por acá. ¿Sí? Esas espinas dendríticas, también como les indiqué algo ahorita, pueden marcarse, en ellas pueden rastrearse diversos neurotransmisores. Y ahora algo de la parte final del axón. El axón, como emite colaterales, aquí tenemos un axón. Este es un axón inmunomarcaje. El axón, alguien dirá, ay, pero no es como lo pintan. No, los dibujos didácticos son didácticos. Esta que es una realidad diferente ya me dice que el axón no es simétrico como la gente lo dice. Tiene el mismo diámetro, no. Un axón cambia de diámetro en diversos lugares. Y aquí en estos puntos donde llega rojo, es los lugares donde está haciendo sinapsis con músculo. O sea que este marcaje verde me representa una neurona de carácter motor que tiene una apariencia piramidal visto desde lo de tridimensional y termina con sus colaterales axónicos, como se ve aquí, donde libera acetilcolina. Entonces estos son lugares de sinapsis colinérgicas que utilizan acetilcolina como neurotransmisor. Miren el recuadro inferior, un poquito más de detalle. El sector que esto representa células musculares, aquí donde muevo células musculares esqueléticas, especialmente el sector donde llega no es a cualquier lugar, usualmente es en el sector central de la célula muscular, para generar pues un efecto de entrada de calcio y de ola de propagación para que toda la célula, desde central hasta distal en sus extremos, se contraiga. Bueno, y aquí una imagen similar, estamos viendo de nuevo una neurona, su soma, aquí se ve el axón abajo, no dando colaterales, vemos múltiples dendritas, esta dendrita que es una dendrita apical con múltiples espinas, aquí inmunomarcaje y aquí en mayor detalle, una dendrita con sus múltiples espinas dendríticas. Pues esto que están viendo ustedes ahí, si lo hiciéramos con una persona que tiene ese trastorno cognitivo y conductual que es la enfermedad de Alzheimer, las dendritas se pierden enormemente también, como si fueran personas que tienen síndrome de Down. De hecho, las personas que tienen el síndrome de Down y las personas que sufren de la enfermedad de Alzheimer tienen características conductuales en común, o sea, fallas cognitivas en común, y características estructurales en común, como pérdida de árbol dendrítico. Voy a hacer una última conexión para algo sobre las neuronas. Miren que simplemente hablando una bobadita sobre neurona y uno dice cuándo acabar esta cosa. Uno se puede concentrar en algo y analizarlo fuertemente. Algo interesante es que esa forma de las neuronas, la forma y la función que el neurotransmisor producen, depende de los genes. Sabes que las células tienen ADN en su interior y allí está la información genética. Esa información genética es bien interesante. Esta imagen tomada de Purves, del libro de neurociencia de él, me muestra neuronas de muchas partes del sistema nervioso central, especialmente aquí del encéfalo, activando variados genes. Es que nosotros, de los aproximados 20.000 genes que tenemos, nosotros tenemos como casi 22.000, redondeando 20.000, 14.000 de los genes son expresados en el sistema nervioso central. Eso nos indica, incluso desde el punto de vista genético, la gran importancia que tienen nuestras neuronas.
porque recurren a muchos genes para generar múltiples proteínas y sustancias fundamentales para el sobrevivimiento pues, de estas células. Ahora, miren acá, el humano pues tiene sus 20.000 genes, vamos a pensar, el ratón tiene 25.000, el pez cebra tiene 24.000, la mosquita de la fruta tiene 15.000, este microhelminto que es el Xenorhabditis elegans tiene 19.000. Si pensamos solo en genética diríamos entonces que más avispado que nosotros sería el ratón y que el pececito pequeño pez cebra sería seguidamente más avispado, que luego estaría el humano y que estaríamos cerca de este nemátodo, el Xenorhabditis elegans. Pues no es así, no debemos simplemente pensarnos en los genes. Estos genes expresan múltiples sustancias en las diversas células. En nosotros lo que es tremendo es esa gran activación de genes, unos 14.000. Pues mire, la imagen me muestra alteraciones vinculadas con la expresión genética para que se formen neuronas. Esta imagen es una imagen de resonancia magnética simple también en corte sagital, donde usted ve aquí el cuerpo calloso y ve múltiples giros, ve el cerebelo, el diencéfalo, el tronco encefálico, la médula espinal. En una persona catalogada como normal, un niño normal. Pero trastornos de algunos de esos genes pueden llevar a esto. Y ahora si usted compara simplemente, no le basta mayor cosa, estos de niños de la misma edad, del mismo sexo, vemos que este cerebro está muy chiquito, o sea que esta criatura desarrolló microcefalia. Mire la formación de esos giros. Tiene básicamente macrogiria y no tiene los giros normales. Tiene unos espacios aquí en este sector donde no hay giros, están muy marcados. Significativamente entonces una alteración en la expresión genética lleva a un desarrollo de microcefalia, a unas alteraciones estructurales que no nos van a permitir desarrollar adecuadamente ese sistema nervioso. Y todo eso, ¿a qué nos lleva a pensar? En esto que es sencillo, una parte muy importante que obviamente ustedes han estudiado y estudiarán en genética, que es el núcleo. Entonces yo quiero hacer ya un pare para ustedes y pues ya seguimos charlando y para mí también para decirles que podemos planear, eso ya dependerá de estos jóvenes más adelante, una charla que le dé continuidad a esto que empezamos ahorita a tocar.